Agradecemos en esta mañana tu gran amor, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. ¿Por qué no le das gracias al Señor? Dile, Señor, gracias por ese gran amor, Señor. Gracias por ese amor incondicional, por ese amor fiel, por ese amor eterno, Señor. Tenemos eternidad en tu amor, Señor. Tú nunca nos vas a dejar amar, no se detendrá tu amor. El río de tu amor, Señor, es un río, Señor, que nunca se seca, Señor. El río de tu amor es un río que permanece, Señor, moviéndose en el corazón de aquel que ha decidido creer que Jesús es el Hijo de Dios. Señor, hoy recibimos de ese amor en esta mañana, Señor. Renueva ese amor en nosotros. Renueva ese amor en nosotros. Hoy levantamos las manos y te decimos, renueva tu amor en mí, Señor. Díselo allá en tu lugar. Dile, Señor, renueva tu amor en mí. Hazlo nuevo, haz lo que vibre, haz lo que se sienta, Señor. Que yo pueda sentir ese amor constante, ese amor tan grande que fue capaz de llevarte a una cruz, Señor. Hazme recordar que soy amado hasta la muerte, Señor. Que fui amado hasta entregar su vida en una cruz, Señor. Ayúdame a entender esto todos los días de mi vida y te amaré yo por siempre, Señor. Te bendecimos, te alabamos en esta mañana y te damos gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle más fuerte ese aplauso al Señor, mis hermanos. Oramos a Dios. Bendito Padre Celestial, Rey de Reyes, tú que nos das la vida, tú que nos das salud, tú que nos bendices cada mañana con tu perfecto amor hacia nosotros. Gracias por habernos traído hoy a tu casa. Ahora, Padre, hemos venido con un corazón dispuesto. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto? Hemos venido con un corazón rendido ante ti y listo para recibir tu palabra perfecta. Háblanos, Padre, porque para eso hemos venido, Señor, para ser alimentados con tu gloria, con tu sabiduría. Te pedimos, Padre Santo, que abras los ojos de nuestro entendimiento y que abras tu palabra, Señor, para que podamos comprender tu mensaje esta mañana. Que no salgamos de aquí igual que como entramos, sino que nuestro amor hacia ti, Señor, crezca. Que crezcamos en sabiduría, en gracia, en estatura, Señor. Deseamos ser como Cristo, pero nosotros reconocemos que eso es imposible para nosotros. Haznos tú crecer, pues el crecimiento lo das tú, Señor. Bendigo, Señor, a tu iglesia que se ha reunido aquí esta mañana y a las personas, Señor, que ven este mensaje a través del internet. Te pido, Padre, que nos utilices para edificar sus vidas, Señor. La gloria sea solamente a ti, Señor. La alabanza, la adoración, la obediencia sea dada solamente a ti. A ti, Señor, Dios de la gloria. A ti, Dios creador del universo. A ti, Padre bendito, que nos creaste, que nos hiciste, que nos salvaste con tu sangre preciosa. A ti, el único y sabio Dios, sea toda alabanza, toda riqueza, todo honor, toda sabiduría por los siglos de los siglos. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ahora sí, hermano, dale la gloria al Señor. Dale la gloria al Señor. ¿Cuántos tienen un motivo para darle la gloria al Señor, hermano? ¿Tienes motivos para darle gloria? Pues dale gloria. Alguien aquí puede decir, gloria a Dios. Una vez más, dile, gloria a Dios. Que lo escuche esta colonia, que todos aquí decimos, gloria a Dios. Eso. Fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Él nos ama, hermanos. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Toma tu asiento y busca en la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 2.
Aleluya. Primera de Corintios 2. Amados hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos sean todos y cada uno a esta casa del Señor. Como cada domingo, aquí estamos adorando a nuestro Padre Celestial. Amén. Y hemos venido con un corazón dispuesto, como decíamos en la oración, para escuchar su preciosa palabra, porque sabemos que solo la palabra de Dios puede cambiar nuestras almas. Ella es la que nos transforma día con día. Amén. Así que muy buenos días tengan todos ustedes. Y desde Rey de Reyes saludamos a los que nos ven por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, incluso aquellos que se pasan los enlaces por WhatsApp. Les pedimos que le den like a la página. Si vas a visualizar el video, compártelo en tus muros. También si no estás suscrito al canal de YouTube, suscríbete, porque eso nos ayuda a llegar a más personas. Hace que nuestros videos sean visualizados por más personas y es una forma en la que tú también puedes contribuir a que el mensaje del Evangelio llegue a más personas. Amén. Entonces es parte de nuestra labor evangelística. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Hoy estamos iniciando este segundo capítulo por fin. Terminamos todo el primer episodio de esta carta. Y hoy vamos a entrar al capítulo 2. Cuando lo tengan, digan fuerte, amén. ¿Todavía? ¿Alguien aquí no tiene una Biblia? Levante la mano, por favor, para que le hagamos llegar una Biblia hasta donde esté. Allá falta una Biblia, mis hermanos, por favor. Ahí también, aquí también. Ahí faltan 3 Biblias. Servidores. Necesitamos servidores. ¿Ya se dieron cuenta que necesitamos servidores para las bancas también? No solo para poner las lonas, sino para atender a la gente que tenemos acá. Así que, hermano, si tú no estás en un ministerio, puedes unirte al grupo de servidores que nos ayudan precisamente a identificar personas que nos visitan, ayudarlos a buscar los versículos en la Biblia, orientarlos sobre los distintos ministerios, servicios de la iglesia, actividades, células, grupos, círculos, etcétera. Para todo eso sirven nuestros servidores, además de que colocan las sillas, ponen las lonas que nos protegen del sol, etcétera. Entonces, si tú no estás en un ministerio, te invito a que formes parte de esto, amén. Bien, Primera de Corintios 2:1, ¿lo tienen ya? Bien, vamos a leerlo entonces, dice así, los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Una vez más. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bien, digan todos, el testimonio de Dios. Una vez más, el testimonio de Dios. Hace una semana fui citado a testificar en juicio como perito en un caso de un hecho de tránsito y el juez siempre te da la introducción, ¿no? ¿Sabe usted por qué está aquí? ¿Sabe que usted está bajo protesta de decir verdad? ¿Conoce usted la pena por falsear testimonio, dar un testimonio falso? La multa, los años de cárcel por testificar falsamente en un juicio, etcétera. Y pues tú dices, pues sí, pero conforme vas diciendo que sí, te van diciendo las penas, pues también te vas enterando de o recordando la importancia del hecho de que estés allá diciendo. Entonces es importante que si testificas ante un juez que tiene el poder de multarte, de encarcelarte con solo decirlo, pues digas la verdad, ¿no? Los fiscales siempre nos dicen, usted no se preocupe, no se ponga nervioso, vaya y diga lo que usted vio. Usted no va a ir a mentir, usted no va a ir a inventar, usted no tiene que argumentar ni pensar cómo va a decir las cosas. Simple y sencillamente diga lo que encontró, lo que vio, tal como fue, responda a las preguntas con absoluta
certeza y sinceridad y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos testigos, es importante que digamos la verdad. Ahora, imagínese usted que es citado un juez a testificar ante otro juez más grande. Pues él sabe las penas por mentir, ¿no? Y si para el testigo ocular la pena es grande, para el perito oficial la pena es mayor, ¿cuál será la pena para un juez que testifica ante otro juez? ¿Cuál será la multa, no? Bien, pues hay un juez que está por encima de todos los jueces, hermanos. El juez de jueces, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y ese es Dios. Ese es el juez más grande de todos. Y aún el juez más grande de todos ha tenido que testificar. Ha dado testimonio, ¿sí? ¿Qué es un testimonio? Pues es decir la verdad que tú sabes. Lo que tú viste, lo que tú oíste, lo que tú sabes que ocurrió, eso es testificar. Bueno, hermanos, qué cosa más increíble es que Dios mismo ha dado testimonio de lo que Él vio, lo que Él conoce y lo que Él sabe. Esto, hermanos, es el testimonio de Dios del que está hablando el apóstol Pablo. El testimonio de Dios. Es decir, Dios mismo ya habló. Dios ha hablado y ha dicho las cosas como son. Amén. Bien, ¿qué ha dicho Dios? Acompáñame sin perder Corintios, Hebreos capítulo 1. ¿Qué ha dicho Dios? Le dimos una pequeña repasada la semana pasada. Mira lo que ha dicho Dios. Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 8 en adelante. Dice, mas del Hijo dice, ¿pero quién dice? Mira el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? O sea, díganme ustedes un ángel al cual Dios le haya dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. No hay ninguno, ¿ok? Siguiente. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿A cuál de los ángeles que tú conozcas, Dios le ha dicho, yo voy a ser su padre y él será mi hijo? A ninguno. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, dice, cuando Dios introduce al hijo en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A cuál de los ángeles ha dicho Dios que lo adoren los demás ángeles? A ninguno, ¿sí? Hoy vemos incluso personas que adoran ángeles. Le prenden su veladora a San Miguel Arcángel o al ángel Gabriel o al que tú quieras, hasta los inventados. Pero Dios dice, ¿a cuál le ha dicho Dios adoren, que lo adoren? A ninguno, ¿verdad? Dice, ciertamente, versículo 7, de los ángeles, ¿qué dice? ¿Qué dice Dios de los ángeles? El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Es decir, Dios es el que convierte a sus ángeles en lo que Él quiera y los manda y los transforma. Y si quiere, mira, vas a ir en forma de fuego y vas a aparecer en una zarza y le vas a hablar a Moisés. Él lo hace. Y si le dice, vas a ir invisible como espíritu, no vas a ir como un cuerpo, solamente va a ser una voz que van a escuchar los demás, el ángel lo hace. Ellos simplemente son ministros que obedecen a su Señor. Ahora, versículo 8, mas del Hijo dice, este es el testimonio de Dios, hermanos. Este es el testimonio de Dios. ¿Qué dijo Dios? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Subraya esas dos palabras, oh Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién está hablando diciendo estas palabras? Dios el Padre, ¿verdad? Lo vimos en el versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Entonces el que está diciendo todas estas cosas es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Entonces en el versículo 8, el que está hablando es Dios, más del Hijo dice Dios, podríamos poner allá. Más del Hijo dice Dios. Bueno, ¿qué dice Dios? Dios dice, tu trono, ¿qué? ¿No es algo extraño eso? Más del Hijo dice Dios, tu trono, oh Dios. ¿Cómo está eso? ¿Dios le dice a Dios? Dios le dice a Dios Hijo. Amén. Dios el Padre da testimonio de que el Hijo también es Dios. Y claro que es Dios. ¿El hijo del tigre es perro? ¿El hijo del toro es burro? El hijo del toro es toro. El hijo del tigre es tigre. El hijo del hombre es hombre. El hijo de Dios, la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, su misma naturaleza, su misma deidad la tiene el Hijo. Tú eres mi Hijo, le dice. Esto que no le dijo a los ángeles, Dios se lo dice al Dios Hijo. ¿Y quién es el Dios Hijo? Jesús, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y le dice a todos los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Te das cuenta? El testimonio que Dios el Padre da es este. ¿De quién habla el Padre? Del Hijo. Y le dice, tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Qué significa esa frase, por el siglo del siglo? Desde la eternidad y hasta la eternidad. La eternidad pasada, si vamos hacia el pasado, 10,000, 20,000 años atrás, 200,000 millones de siglos atrás, Dios existía. Su trono ya existía. El Hijo siempre estuvo en el trono en el pasado, antes de que todo existiera. Y hasta el siglo, la eternidad futura. Si vamos 20,000 millones de años hacia el futuro, cuando ya nada de esta creación exista, el trono de Dios seguirá ahí firme y el Hijo seguirá siendo el Hijo y seguirá siendo Dios. Tu trono, oh Dios, desde el siglo y hasta el siglo. Eso significa, ¿te das cuenta? Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Qué cosa más preciosa es la relación del Padre con el Hijo? El Hijo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y condición de hombre, y estando en condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que dice la palabra con esas mismas palabras. Entonces, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se humilló y se hizo hombre. ¿Te das cuenta? Entonces Dios le dice a Dios, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Sí? El Hijo cuando ora, le dice, Dios mío, ora al Padre y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en la cruz? Amén. Él siendo Dios, se despojó de su deidad, se hizo hombre y oraba a Dios el Padre, siendo que Él era Dios. Hermanos, esto que estamos diciendo son cosas demasiado maravillosas para poder comprender en toda su plenitud. La encarnación de Jesús, cómo un Dios puede hacerse plenamente hombre, no lo podemos entender. La ciencia ni siquiera ha llegado a entender lo que es Dios. ¿Cómo vamos a llegar a entender que un Dios se haga hombre? ¿Sí? Estamos hablando de cosas demasiado elevadas para nosotros. Lo único que podemos entender es que Dios el Hijo es Dios porque Dios el Padre mismo lo dice con sus propias palabras, lo llama Dios y le dice a los ángeles que lo adoren. ¿A quién le ha dicho Dios que lo adoren? Él ha dicho, no vas a adorar a nada, no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las servirás, porque yo soy tu Dios, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta y quinta generación, o algunos dicen tercera y cuarta generación, otras versiones.
Tercera, cuarta y quinta, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Sí? Entonces Dios prohíbe que te hagas escultura y que adores a cualquier persona. Pedro se postra ante un ángel y el ángel le dice, oye, levántate, ¿por qué me estás adorando? Yo no soy Dios, yo solo soy un ángel. Juan, cuando se le aparece el ángel en el Apocalipsis, cae postrado a sus pies y el ángel lo levanta, oye, ¿qué estás haciendo? Yo solo soy un ángel, no me estés adorando. Sirve a Dios. Yo soy un consiervo tuyo, le dice a Juan. Adora a Dios. Pero del Hijo, dice, adórenle todos los ángeles. Póstrense ante Él. Él es diferente. Él no es un ángel. Él no es un ser de luz especial entre los ángeles como ciertas sectas predican. Él es Dios Hijo. Amén. Tan Dios como su Padre es Dios. Ahora, ¿cómo pueden haber solamente un Dios si aquí ya vemos que hay dos? Estamos hablando de los profundos misterios de la Trinidad, porque también el Espíritu que comparten ellos, llamado Espíritu Santo, es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los tres son Dios, pero no hay tres dioses, sino solo un Dios? Bueno, porque estos tres concuerdan, y esa palabra concuerdan están totalmente compenetrados, tienen una misma naturaleza, comparten un mismo espíritu, comparten una misma mente. Son cosas que nunca vamos a poder entender a profundidad. Así que tenemos que saber que Dios el Hijo es Dios, que Dios el Padre es Dios, que Dios el Espíritu es Dios, pero solo hay un Dios, porque esos tres son el mismo Dios. Por eso oramos, Dios Padre que estás en el cielo, etcétera, y también decimos, tú que nos salvaste con tu sangre. Bueno, ¿quién nos salvó? ¿El que está en el cielo o el que murió? Es el mismo y no es el mismo. Son cosas demasiado elevadas, hermano. Este es el testimonio de Dios y está tremendo, ¿verdad? No lo vamos a entender, pero Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu. Los tres son Dios y solo hay un Dios y nosotros servimos a un solo Dios. Amén. Somos monoteístas, no somos politeístas. No adoramos a muchos dioses, no adoramos a los ángeles, no adoramos a los santos, no adoramos a las vírgenes. ¿Por qué? Porque Dios lo está diciendo aquí. No los sirvas, no los adores, no te postres. Uno solo es el Dios. Ante Él te vas a postrar. En una ocasión Isaías dice, yo soy el Dios creador. ¿Qué imagen me compondréis? ¿Qué imagen le vas a dar a Dios? Forma de paloma no es una paloma. Forma de cordero no es un cordero. Aunque es el cordero de Dios, no es un cordero. Metafóricamente lo es. Como una analogía lo es, pero no es un cordero. ¿Qué forma le voy a dar de toro? No es un toro. ¿De león? No es un león. Aunque será representado con un león. ¿Te acuerdan cuando los hebreos hicieron un becerro de oro y lo adoraron? ¿Qué dijo Dios? Dijo, me están adorando a mí nada más que con forma de becerro. Se enojó y los destruyó a sí mismo. Y les recordó que Él no es un becerro, Él no es imagen. Es más, si tú le das forma de persona, Él no es una persona y se ofende si lo asemejas a un ser humano. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice que la gente perdida cambió la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. O sea, es idolatría. A Dios le ofende que le hagamos una imagen con forma de hombre. Estás cambiando su gloria, que es incomprensible. No entendemos cómo es Dios, la forma que tiene. Apareció en forma de una zarza ardiendo, pero Él no es una zarza. Aparece en forma de llama, se escuchó con forma de una voz o en forma de luz, pero ninguna de estas cosas es Dios. Está en todas partes, dice, el cielo es su trono, la tierra solo es donde asienta sus pies. ¿Qué imagen me vas a componer? ¿Qué templo me vas a construir? Yo no entro en ningún templo, dice. ¿Sí? Porque no es una persona. Este es el testimonio de Dios y ese es el Dios Hijo. ¿Te das cuenta? Hermanos, el Dios al que estamos sirviendo no es un Dios corruptible. ¿Qué significa corruptible? ¿Alguien sabe qué significa corruptible? ¿Qué? Que se ensucia, que se destruye, que perece, ¿no? Corruptible, corrupción es algo que se
se pierde, se pudre, se descompone. Por eso cuando decimos un hombre corrupto, ¿qué es un hombre corrupto? Es un hombre que ha corrompido su bondad, que lo que era bueno en él está podrido, ¿sí? La corrupción es el peor mal de nuestro país y podemos entender qué es eso. Un país que nació bueno, ahora es nido de narcotraficantes en todas partes. Entonces, esa es la corrupción. Ahora, dice, Dios no es corruptible. Él es bueno y siempre va a ser bueno. Él es santo y siempre va a ser santo, ¿sí? Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. No hay maldad en Él. Todo Él es bueno. Él no cometió pecado en ningún momento. Cristo es santo y Dios es santo. Entonces no hay corrupción en Él. Si nosotros le hacemos imagen de una persona, estamos ofendiéndolo. ¿Por qué? Porque dice, estás cambiando lo que yo soy y me estás diciendo que soy como esta persona corruptible. Yo no soy así. ¿Te das cuenta? Por eso nuestro Dios es incorpóreo. ¿Qué significa incorpóreo? No tiene un cuerpo. Aunque Cristo encarnó en un cuerpo, actualmente no tiene un cuerpo. Él está en todas partes, ¿sí? Irrepresentable. ¿Qué es irrepresentable? No se le puede dibujar o pintar de alguna forma porque no tiene una forma definida. Amén. Invisible. No se le puede ver, pero sí se le puede percibir si Él lo desea. Pero ¿quién verá a Dios y vivirá? O sea, no es visible. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el testimonio de Dios. Ese Dios invisible, eterno, tomó forma de siervo, condición de hombre, y se hizo un hijo. Se hizo el hijo y vino en forma de hombre. Este es el testimonio de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Regresen a Corintios, por favor. Dice el apóstol Pablo, entonces hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, ¿qué anunciaba el apóstol Pablo? El testimonio de Dios. Esto era lo que predicaban los apóstoles, el testimonio de Dios. Dice, cuando fui a ustedes a predicarles el testimonio de Dios, lo que Dios dijo del Hijo, lo que Dios habló de Jesucristo. Hermanos, esta es la predicación que debe estar en todas las iglesias. Esto es lo que venimos a escuchar, el testimonio de Dios. Una persona me decía, pastor, yo creo que debes de predicar contra el chisme porque es lo que está viendo mucho en la iglesia. Pues hay mucho en la iglesia, hermano, pero la iglesia no está aquí para hacer el trabajo del Espíritu Santo, porque yo estoy seguro que el trabajo del Espíritu Santo en tu vida, cuando estás chismeando, justo estás saliendo de tu boca el chisme, el Espíritu Santo te está diciendo, oye, ¿qué estás haciendo? Él y tu conciencia también te dice que estás mal. La iglesia no chismea porque no se predique contra el chisme, chismea porque no le hace caso al Espíritu Santo. No escucha la voz de Dios, porque le vale. Simplemente ignora la voz de Dios. Cuando tú pecas, hermano, ¿es porque no te predicaron contra ese pecado? ¿O porque no te importa que a Dios no le agrada? No te importa lo que Dios dice, por eso pecamos. Porque tú cuando estás haciendo una maldad, no me vas a decir que no sabes lo que estás haciendo. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, nos lo señala, nos lo dice. Nuestra conciencia también nos acusa. Y si nuestra conciencia no nos acusa, la palabra de Dios dice lo que está bien y lo que está mal y tú lo sabes. No me vas a decir que si robas es porque no te predicaron contra el robo. Pero el mensaje de la iglesia, hermanos, es el testimonio de Dios, porque ese es el que nos convierte. Cuando nosotros amamos a Cristo, nos apartamos del pecado. Entonces Pablo dice, yo iba a predicarles el testimonio de Dios, porque esto es lo que hay que predicar en las iglesias. Y ya vimos cuál es el testimonio de Dios. Que Dios es el Hijo, que Hijo es Dios, y que el Hijo ha venido en carne para rescatarnos. Entonces dice, yo cuando fui a ustedes, hermanos, para anunciarles el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Hermanos, cuando hablamos aquí de repente nos la volamos y hablamos palabras que ni entienden. Si yo uso una palabra que no entienden, hermano, levante la mano y diga, pastor, ¿qué significa eso? Porque aquí no estamos para hablar cosas que no se comprendan. Dios no es Dios de confusión. Amén.
es Dios de orden. Alguien decía, es que la Biblia no se entiende. Compra una Biblia en lenguaje moderno, hermano. El problema no es la Biblia, tú compraste la Biblia equivocada. Compraste una Biblia para españoles de 1600 y tú no hablas ese español. Eres un yucateco en el 2022. Cómprate una Biblia para yucatecos 2022 y vas a ver si no lo vas a entender. ¿Quién tiene una Biblia en lenguaje sencillo? Levante la mano. Bien. ¿Qué dice ese versículo? El versículo número 1. 2:1. ¿Qué dice? Amados hermanos, la primera vez que les visité no me valí de palabras elevadas. ¿Alguien no entiende eso? Está muy claro, ¿no? Reina Valera 60, español de hace 4 siglos. Así que hermanos, cuando fui a vosotros, ¿qué caramba es vosotros? Para anunciaros, ¿qué anunciaros? El testimonio de Dios, ¿no? Tengo que explicar qué es testimonio, ¿no? ¿Sí? No fui con excelencia de palabras. ¿Qué es excelencia de palabras? Palabras elevadas, ¿no? Te la estás volando, decimos. Estás hablando palabras muy elevadas, ¿sí? Palabras que no se entienden. Eso es un español de ahora. Entonces, si tú no entiendes tu Biblia, hermano, compra una Biblia para yucatecos y listo. Y ya vas a ver que sí lo vas a entender, ¿sí? Una persona me decía, ustedes no deben de estar agarrando Biblia. No sé por qué están leyendo Biblia. Ustedes, los cristianos, hacen muy mal, porque la Biblia solo personas que sean estudiadas, ellas deben de leer la Biblia. Por eso nosotros vamos y el Padre nos lo explica. No sé cuándo se los explica, porque yo nunca he visto a un sacerdote explicar la Biblia. Pero dicen, nosotros ahí nos lo explican porque ellos son los estudiados. Hermano, ¿qué está diciendo la misma Biblia aquí? Está diciendo la misma Biblia, si yo no hablo con cosas que no se puedan entender. Yo cuando fui a visitarles, no hablé cosas elevadas. ¿Qué más dice? Ni de una sabiduría impresionante. ¿Ah? No hablé cosas elevadas ni cosas que te impregnadas para impresionarte. Está muy claro, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto por qué, hermanos? Porque como explicamos en las predicaciones pasadas, Dios ha escondido la sabiduría de los sabios y entendidos. Estas cosas que están escritas aquí no son para gente estudiada. Dice, y la ha revelado a los niños. Es decir, Dios escribió este libro no para que lo entienda gente estudiada, hermanos, sino para que lo pueda entender hasta un chamacón. Ahí están acá estudiando la Biblia los niños. Niños de 4 años están estudiando la Biblia. Y me vas a decir que tú no lo puedes entender porque no estudiaste. No estamos entendiendo, hermano, que lo que Dios ha dicho es para que todos lo entendamos y para que todos lo sepamos. Entonces, ¿por qué no se predica así sencillo? Porque al diablo le interesa que tú no te enteres de lo que está escrito aquí. Porque las palabras que están en este libro te pueden dar vida eterna. Y él no quiere eso. Jesús dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Sí, son verdad también. Son vida. Entonces al diablo no le interesa que tú aprendas lo que Dios ha dicho. Al contrario, ha cegado los ojos del entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Él le gusta que estemos cegados, hermanos, que seamos ignorantes. Porque si no sabemos la verdad, entonces vamos a ser esclavos de él. Si no nos hemos enterado de la buena nueva, del testimonio de Dios, vamos a estar atados a su voluntad. Él nos va a poder engañar. Si tú no sabes la verdad, hermano, tú no sabes quién eres en Cristo y lo que hizo Cristo en la cruz, vas a vivir apachurrado por el diablo. La ignorancia, hermano, es lo que tiene a la gente oprimida. Decía el marxismo original, en palabras muy conocidas de Marx, la religión es el opio de las masas, ¿sí? El opio de la humanidad. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué decía? ¿Saben qué es el opio? No, qué bueno que no lo saben. Es una droga. Es una droga. Entonces decía él, la religión es una droga para la gente, para que estén así atontados
y no conozcan la realidad política y no se levanten en armas, ¿no? Las iglesias están para atontar a la gente y que no se levanten contra los gobiernos. Y esto pensaba porque efectivamente las religiones organizadas durante 2000 años han servido para eso. ¿Saben qué es lo que hizo la iglesia cuando se convirtió en una iglesia organizada, en una religión? ¿Sí? Porque originalmente no había una iglesia. Ustedes saben que Jesús no fundó una iglesia. No es de que Pedro, ahí te vas a quedar en mi cargo, toma la llave. Me voy, tú vas a mandar a los demás apóstoles, manda, dirige esta onda y cuando yo regrese me devuelve la llave. Como algunos predican por allá. No fue así. Cristo dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y se desperdigaron los apóstoles. Pedro se fue a Babilonia, los demás apóstoles empezaron a predicar en Asia, otros a Europa, algunos al África, ¿sí? Y ni se volvieron a ver. Felipe, por ejemplo, no sabemos ni a dónde se fue. Dicen que se fue a Etiopía, tal vez sí, tal vez no. Pablo se dedicó a evangelizar Grecia y luego el resto del Imperio Romano. Algunos dicen por ahí que Lucas llegó hasta Inglaterra. Vete a saber, no se volvieron a ver. No había una iglesia organizada con un solo líder. Simple y sencillamente eran muchos grupos independientes predicando. De repente uno salió más vivo y dijo, a mí me dejó las llaves Pedro, mira. Así que yo voy a mandar sobre todos. ¿En serio? Está bueno. Y empezó a formarse una iglesia fundada sobre el sucesor de Pedro. No lo digo yo, hermanos, lo dice la historia. Lean los libros de historia. ¿Alguien por ahí? Y empezaron los sucesores de Pedro como obispos de Roma y surgió una iglesia romana que estando en el corazón del imperio romano se volvió una iglesia que oprimió a todos los demás y empezó a perseguir a los que estaban en contra de su doctrina. ¿Sí? Y así es como empezó a corromperse y la religión se convirtió en la droga de la gente. Efectivamente, una religión al servicio de los reyes. Era el obispo de Roma el que coronaba a los reyes y el que él no coronaba no era rey. Tenía un poder inmenso. Pero esto no es la palabra de Dios, hermano. No es la palabra la que deja cegada a la gente, es el diablo que ha cegado a la gente. Y por 2000 años, ¿saben? Por 1500 años nadie podía leer la Biblia. ¿Sí lo sabe usted? La iglesia de Roma prohibió que la Biblia fuera traducida a lenguajes vulgares, decían ellos. Lenguajes vulgares. Solamente los que aprendieran latín podían leer la Biblia porque no había una sola Biblia traducida a un lenguaje que la gente pudiera entender. ¿Y quiénes sabían latín? Solo los sacerdotes. Y estaba prohibido que lo tradujeran. Dígame usted, ¿por qué alguien prohibiría que la santa palabra de Dios, que Él dijo que se la prediquen a todos y que todos la conozcan, esté cerrada? Hasta candado tenían las Biblias, hermano. No es mentira. Vean ustedes las Biblias europeas de las grandes catedrales. Tienen 3 cadenas y un candado. No hay un símbolo más claro de la forma en la que opera el diablo, cerrando la palabra de Dios para que tú no la sepas, para que tú no la conozcas. Candado tenían las Biblias, hermano. Fue hasta que Martín Lutero inició la Reforma Protestante que empezó una revolución auténtica y gente empezó a decir, bueno, ¿por qué? Yo quiero conocer la palabra de Dios. Y se tradujo por primera vez la Biblia a idiomas español, al inglés, que la gente pudiera comprender. Y han venido traducciones y ahora la Biblia es el libro traducido a más idiomas en todo el mundo. Es el libro más traducido, hasta hay una Biblia en maya. El que hable y sepa leer maya puede leer su Biblia en maya. ¿Por qué? Porque es para que la gente lo entienda, no es para que tú no lo entiendas. El testimonio de Dios es para que sea anunciado. Para eso fue mandado. Dice Pablo, yo cuando fui a visitarles para anunciarles el testimonio de Dios.
Fui para anunciarles lo que Dios dijo, para que ustedes lo sepan. A esto fuimos mandados. Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo les dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué? Enseñándoles ¿qué? ¿Enseñándoles qué? Que guarden todas las cosas que yo he mandado, que os he mandado. ¿Cómo van a guardar todo lo que Dios ha dicho si no saben todo lo que Dios ha dicho? Si yo le pongo candado a la Biblia, si yo lo escribo en un español que solamente los que saben latín pueden leer, ¿cómo van a aprender todo lo que Dios dijo si no les enseño todo lo que Dios ha dicho? ¿Te das cuenta? Les hago un show de 1 hora en la iglesia y doy una homilía de 2 minutos en donde no explico nada. Y solamente digo, hermanos, hay que vivir en paz, aleluya, vamos a seguir el show. ¿Cómo van a aprender? Y luego van a una supuesta doctrina y no les enseño doctrina. Solo les enseño a repetir como loros 2 o 3 cosas que quién sabe quién escribió. Así ha tenido el diablo, hermanos, a todo el mundo, engañados sin conocer lo que la Biblia dice. Estaba yo predicándole a una persona y le decía, pero es que ustedes, me decía, ¿por qué? Es que ustedes, ¿por qué no adoran a la Santa Virgen? Le digo, porque aquí Dios dijo que no lo hagamos. ¿Dónde está? Acá está. No te postrarás, bla, 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 bla. A ver, dame, lo veo bien. Y le digo, ¿verdad que no sabías que la Biblia dice eso? Así obra el diablo. Que tú no sepas lo que Dios quiere, para que hagas lo que Él quiere. Ahora, hermanos, ya no se adora a la Virgen. Ahora, peor, una calavera vestida de negro, que es la Santa Muerte. Ya hasta la muerte santificaron. Dime, ¿dónde dijo Dios que hagamos eso? ¿Dónde lo dijo? Al contrario, dice que Cristo venció a la muerte. Venció a la muerte. Entonces, pero si la gente no sabe lo que Dios dice, ¿cómo va a hacer lo que Dios dice? ¿Sí? Es como cuando llegó el papá de un amigo a su casa y le dijo, oye, ¿por qué no veo deshiervado todo el terreno? ¿Y dónde me lo dijiste? Agarró de su oreja y lo trajo acá. Ahí está acá mi nota pegada. Yo no vi lo que decías. ¿Cómo voy a hacer lo que dices si no veo dónde está lo que me dices? Dímelo para que yo lo pueda hacer. Pues aquí te lo estoy diciendo, pero yo no lo vi. Pues ahorita vas a ver. Pues, mire, hermano, con el Señor, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no vemos lo que dejó escrito que tenemos que hacer? Aquí está la nota pegada en el refrigerador, donde Dios dice lo que quiere que hagamos mientras Él regresa. Y cuando Él regrese, ¿qué vas a decir? Ay, no vi dónde lo decías. Pues si aquí estaba escrito, pero yo no lo vi, pues ahorita vas a ver. ¿Por qué? Porque aquí está, hermano, la instrucción. ¿Te das cuenta? El testimonio de Dios, lo que Dios ha dicho, aquí está. Pero tienen que quitarnos la venda de nuestros ojos para que podamos ver, que nos resplandezca la luz del Evangelio. Ahora mira el versículo 2 de ahí de Corintios 2. Dice, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna. No es con palabras elevadas, no es con cosas que impresionen a la gente. Una vez me invitaron a dar una conferencia sobre ¿qué era? La tanatología espiritual enfocada a la teología moderna. No me acuerdo qué vacilada. Ante la Conferencia Nacional de Pastores Bautistas. Y estábamos en Zoom y les inicié haciéndoles una pregunta y les dije, bien, amados consiervos, ¿cómo quieren que yo les hable?
¿Quieren que yo les hable como teólogos o que les hable como ovejas? Porque si ustedes ven mis predicaciones por internet, yo no hablo con teólogos, yo hablo con personas que tienen necesidad de aprender el evangelio. Y dice el moderador: pastor, usted es licenciado en teología, tiene sus posgrados, todos aquí somos gente estudiada, creo que podemos elevar un poco el nivel, dice. Bueno, venga. Y empecé a dar la conferencia. Pero si tú le dices a un médico forense que hable de tanatología, pues no vas a entender. Y le dices, háblame a tu nivel. Me dice, a media conferencia me dice, pastor, no estamos entendiendo mucho lo que está diciendo. Yo creo que vamos a tener que rebajarle un poco el nivel. Le digo, bueno, pues yo se los dije. O sea, ¿para qué le ponen mucha salsa a sus tacos si no aguantan el picante? O sea, ¿para qué hacen, sí, se hacen a los muy? Mejor, hermano, seamos sencillos y humildes. Dice, no con palabras elevadas, no para impresionar. El evangelio no se tiene que predicar con palabras elevadas, porque no buscamos impresionar. Hermano, yo no vengo a predicarte con palabras elevadas porque yo no busco impresionarte. Yo vengo aquí a anunciarte la palabra tal como está. Y si tú te das cuenta, lo que tú vienes a hacer aquí es a escuchar una explicación muy sencilla de lo que ya está escrito en tu Biblia. ¿Te das cuenta? Eso es una predicación. Es una explicación en palabras sencillas de lo que ya está escrito allá. Mi trabajo, la verdad, está bien fácil. Es explicarlo sencillamente. Entonces dice, ¿y por qué? Porque yo me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, yo no sé qué carrera tienes. Tal vez tú seas una vez fue un plomero a mi casa y debo hacer un poquito de plomería, se chorrea el lavabo si lo instalo, pero sé 2, 3 cosas de plomería. Y le pregunto, maestro, y voy a instalar el tinaco. Le dije, voy a instalar mi tinaco ahí arriba. Como decirle, no te voy a pagar otro día, güey. ¿Será que yo le pueda poner un cople de tal medida? Y se pone a decirme, mira, lo que puedes hacer, una tuerca, unión de tal cosa con rosca corrida. Empezó a hablar unas cosas técnicas allá. Le dije, más, ¿sabes qué? Creo que mejor lo instalas tú. Seas tú. Zapatero a sus zapatos, ¿verdad? Zapatero a sus zapatos. Entonces, no sé en qué seas experto. No tienes que tener 3 maestrías para ser un experto. Si yo me pongo a hablar de aires acondicionados con Isaac o con Mulish, más salgo perdiendo. Porque son los expertos allá. O con Borges, ¿no? Si yo, una vez, Mario empezó a hablar de cómo se crían los pollos. Y yo digo, bueno, yo he tenido 2 gallinitas, creo que le puedo entender. Se pone a hablar que si sus vacunas, que si le dan, que si es la temperatura, que si en tal fecha. Digo, eso es, de verdad, el que sabe de su negocio, sabe, ¿sí? O sea, es experto en su área. Y yo no sé de qué cosas tú eres experto, hermano, pero cuando hablamos del evangelio, tenemos que olvidarnos de nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra preparación. Porque una cosa es lo que sabemos del mundo y otra muy distinta es conocer a Cristo. Y esto, aquí es donde la mula tumbó a Pedro, hermano. Este es el problema de la gente. Cree que porque ha conseguido ciertas cosas en el mundo, tiene sus títulos, tiene su conocimiento, su negocio, es el mejor albañil o lo que sea, ya eso lo hace también una autoridad en las cosas de Dios. Ya cree que con eso ya está hecho. De tal forma que una vez le predicaba a los papás de unos amigos que me invitaron a comer. Y el hombre es un contratista de albañilería. Y le va muy bien. Y tiene dinero y esto. Y yo empecé a predicarle el evangelio. Y a media charla me interrumpe, me dice, mira, todo eso está muy bien, pero la verdad,
Yo ya tengo 68 años. Mira mi casa, mi familia, yo ya crecí a mis hijos. ¿Cuántos años tienes tú? En ese tiempo tenía como 20 y tantos, 3 años menos. Y le digo, 20 cachos. ¿Y qué me vas a enseñar, muchacho? ¿Qué me vas a venir a enseñar sobre la vida? Yo te puedo dar lecciones de ida y vuelta. Mientras tú vas, yo ya fui y volví 3 veces. Me dice. Es a lo que yo me refiero. La gente confunde y piensa que porque ha tenido éxito en algo, se puede sentir muy salsa y no necesita que nadie lo humille y menos ante Dios. Y se portan así incluso con Dios. Y cuidadito y le vayas a hablar de Cristo porque Él ya se las sabe todas. Cuidadito y le vayas a decir que es un pecador, te saca de su casa. ¿Sí? Porque cree, hermanos, que su experiencia, que su edad, que su conocimiento ya estuvo ya. Lo hace la última coca del desierto. Y entonces, hermanos, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, ¿saben una cosa? Pablo, ese sí era un teólogo. Aprendió en la mejor escuela del mundo de su época, a los pies del maestro más cotizado de su tiempo, y fue el mejor alumno de su generación. Era una persona que tenía dinero, tenía medios, tenía prestigio. Era apoyado por los gobernantes top 10 de su época. ¿Sí? Y él dice, pero yo cuando fui a predicarles la Biblia, todo eso, me propuse no hablar de nada más que de Jesucristo. Me propuse no hablar de nada más que del Evangelio, tal cual es, el Evangelio de Cristo. ¿Te das cuenta? Una persona me decía, pastor, ¿me puede decir cómo le puedo llegar a mi jefe? Le dije, hermana, mejor no le llegue. No, con el Evangelio. Ah, bueno, eso es diferente. ¿Sabe cómo le puedo llegar? Porque es una persona muy estudiada. Entonces, si me puede decir usted unos tips ahí para que yo le dé la vuelta. Le digo, hermana, no tiene que darle la vuelta. Predíquele el Evangelio tal cual es. Tal cual es. Y punto. No tenemos que darle la vuelta a nadie. Nosotros no engañamos a nadie. Nosotros no tenemos que justificar las cosas que Dios hace. Me invitaron ahorita en la marcha del 8M, sí, a hablar sobre feminismo con unas feministas, ¿no? Y tenía yo 2 que 3 libros allá leídos y estaba yo yendo con mi carpetita preparada y en el camino me acordé que no había terminado este mensaje. Y dije, vamos a echar una leída también por el domingo, no da tiempo de terminarlo. Lo leo y veo que dice el apóstol Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Lo vuelvo a leer, no saber cosa alguna sino a Jesucristo. Y dije, perdóname, Señor. ¿Yo qué tengo que estar hablando de feminismo? ¿Y qué tengo que estar hablando de por qué el feminismo? Y que si tal psicólogo y que si tal filósofo. Yo tengo que ir a hablar lo que dice tu palabra y punto. Eso es lo que tengo que hablar y ya. Y tuvo buena la charla. No se grabó, me hubiera gustado que se grabara. Porque empezaron esto y los retrógradas, ya que un representante de los retrógradas, ¿no? Viene a hablarnos sobre los fundamentos de esa fe. Me dice la moderadora, nos gustaría hablar, me parece muy interesante. Quiero saber cómo justifica usted esa barbaridad que ustedes llaman cristianismo. Y le digo, yo no justifico nada. No tengo necesidad de justificar nada. Los cristianos somos gente que cree en un solo Dios. Que cree y sin darme cuenta, ya había yo predicado 15 minutos y nadie había interrumpido. Cuando esas entrevistas ustedes las han visto, vean una de Agustín Laje o de Lupe Batallán o de quien sea, los andan insultando y ya 15 minutos estoy hablando. Y Dios engendró al Hijo y el Hijo vino en forma de hombre y murió a manos de Poncio Pilato, resucitó al tercer día. Y, sí, pero
todo eso ya lo sabemos, dice. Bueno, y si ya lo sabían, ¿para qué me invitaron? ¿No? No, es que eso ya sabemos lo que creen. La cuestión es cómo se justifica. Y le digo, no te estoy diciendo que el que justifica es Cristo. Yo no necesito justificar a Cristo, Él es el que me ha justificado. Y otra vez, bum, bum, bum. Bueno, se acabó la hora y queda clara una cosa. Esto no es una batalla ideológica, es una guerra contra la fe. Simplemente quieren desbancar al Cristo. No nos quieren escuchar. Nos quieren poner a debatir para decirnos por qué estamos mal. Pero nosotros no fuimos enviados a debatir. Fuimos enviados a predicar el Evangelio. Fuimos enviados a dar el Evangelio tal cual es. Y te voy a decir una cosa, si habían personas viendo ese programa que no están muy convencidas de su feminismo, sí escucharon que necesitan el perdón de Dios. Y sí escucharon que solo Jesucristo salva. Y sí escucharon, hasta le empecé a ministrar diciéndoles, y si hay alguien que esté escuchando, y ay, me estaba cortando allá, cuidado. El diablo se le está saliendo de las manos esa entrevista, ¿no? Yo estoy seguro de que alguien haya escuchado más. Pues no lograron dejar mal a esos bárbaros, ¿no? No los lograron dejar mal, no los metieron a su caja. Y esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Yo veo cómo ustedes se andan peleando con sus familias o con otras personas. Hermano, no pelee con nadie. Usted no tiene que debatir nada. Propóngase seriamente no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Usted responda como dijo aquel ciego. ¿Quién es este? Si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, yo antes era ciego y ahora veo. Ese es el evangelio, hermanos. Y eso es lo que yo fui a decir. No, es que el cristianismo ha matado mucha gente y que eso y lo otro. Digo, mira, yo no sé qué han hecho otros que se digan cristianos. Yo solo sé una cosa. Yo era ciego y ahora veo. Cristo me salvó la vida. Cristo me rescató. Y otra vez, espérame, no, eso no lo digas, ¿no? Pero si eso es lo que fuimos llamados a decir. No, pero es que ustedes están en contra del aborto y tal cosa. Le digo, mira, yo nunca he abortado, ¿me crees? Nunca he abortado. Y no pretendo ponerme en los zapatos de alguien que esté en esa situación. Solamente quiero decir que si alguien está en esa situación, venga, que habemos gente que la quiere ayudar. Y quien la quiere ayudar es Jesucristo. Y otra vez, a ver, aguanta, pero ¿están en contra del aborto, sí o no? Pues le digo, te digo, yo no estoy en contra de nadie. Yo no tengo nada contra nadie. Al contrario, te estoy diciendo que Jesucristo te tiende la mano a ti. Y nunca lograron meterme en sus rollos porque me propuse no saber nada, sino a Jesucristo y a Cristo crucificado. Ellos quieren que tú te pongas a debatir sobre las 3 causales del aborto, etcétera, para que nos veamos como gente verdulera que está peleando en el mercado, etcétera, en lugar de estar tendiendo la mano de la salvación a la gente que sí está abortando. A ellas no les importan las muchachas que están abortando, hermanos, no les importa. ¿Ustedes creen que están luchando por los derechos de la mujer, que se legalice el aborto porque es un problema de salud pública? No es un problema de salud pública. No es cierto. No, es que están encarcelando a esas pobres muchachas que abortan. ¿Saben cuántas personas encarceladas hay por aborto en México? Hoy por hoy, 6. Ninguna de ellas es la mamá. Son los médicos que practicaron el aborto. Entonces, ¿por qué caramba quieren legalizarlo? Ve tú a saber, pero no vamos a discutir esas cuestiones. Nosotros venimos aquí a predicar a Cristo crucificado. Lo que tenemos que hacer es tender la mano a esas muchachas que están en esa situación, que piensan que no hay salida y tienen que abortar. ¿Te das cuenta? Mientras estamos peleando entre que sí, que si las 3 causales o no, la gente se va al infierno. Y de eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Saben qué? Yo no fui a hablarles con palabras elevadas, no fui para impresionarles. Me propuse no saber nada, sino solamente sobre Cristo y Cristo crucificado. Amén. Vamos a terminar con esto, hermano. Isaías capítulo 53. Y sí, si tú veniste aquí porque te dijeron, no, es que el pastor es doctor y sabe, mira, aquí no vas a escuchar medicina, ni ciencia, ni investigación. También soy investigador,
Pero no vas a escuchar nada de eso, porque aquí, hermano, lo único importante es Cristo y Cristo crucificado. Una persona me decía, pastor, usted que es doctor, vaya y háblale a tal persona. Pues yo voy a ir, pero voy a hablar lo mismo que tú. Voy a predicar lo mismo que tú. Lo que yo puedo decirle, tú se lo puedes decir. Porque al fin y al cabo, ¿quién es el que convierte el alma? La palabra. ¿Y quién es el que convence? El Espíritu Santo. No es el pastor. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo hacer, lo mismo puedes hacer. Bien, 53. Dice, versículo 4, 53, 4, Isaías. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow. Este es el evangelio, hermano. Esto es lo que tú tienes que saber. Esto es lo que tú tienes que predicar y lo que tienes que hablar. Esto es, hermano. Esto es lo que dijo Pablo, yo de esto tengo que hablar y de ninguna otra cosa. Esto es lo que yo les tengo que enseñar. De esto tiene la gente necesidad. De saber, hermanos, que hay un camino, hay una salvación. No todo está perdido. Este mundo está podrido hasta la médula. La corrupción destruye países en todas partes. La guerra se va extendiendo más y más. El sufrimiento lo vemos en todos lados. Y no tenemos que vivir en Ucrania para tener miles y miles de muertos diarios. No tenemos que vivir en Bangladesh o en Belice para ver cómo el alcoholismo. Ayer estábamos viniendo del campamento de los jóvenes y pasábamos los pueblitos entre Jomún y Acanqué y cada esquina un moloch de borrachos, moloch de borrachos, moloch de borrachos, por todos lados. Y decía mi esposa, y todas estas personas que están aquí tomando en la calle, ¿no crees que podrían estar sentados con sus hijos o jugando béisbol en el campo con ellos o fútbol o hablándoles y preguntándole, hijo, ¿cómo te fue en tu día? ¿No pudieran haber llevado a sus hijos a un campamento cristiano o a un culto de jóvenes? Estos padres que están aquí tomando con sus amigos, al rato van a estar tirados ahí toda la noche. No es una noche en donde el cabeza de familia, el padre del hogar, pudo haber llevado a su familia un poco más a los pies de Cristo. Pero aquí están, embriagados, cegados, insultándose, diciendo puerquesas. Así los quiere el diablo. Así les quiere el diablo. Ciegos, ignorantes de la palabra, perdidos en alguna droga, metidos en algún pleito, metidos en chismes, metidos en cuanta cosa quiera, menos en lo que realmente importa. Así nos quiere a todos, hermano. Así nos quiere, embriagados con cualquier cosa. Que estés ocupado en tu dinero, en tus placeres, atado a la pornografía, metido en fiestas, metido en drogas, metido en alcohol, metido en chismes, metido en el bote o metido en un ataúd. Ahí te quiere el diablo, porque ahí no puedes hablar de Cristo. Ahí no puedes alabar a Dios. Ahí te quiere el Señor de este mundo. Así lo llama la Biblia, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Él gobierna esta tierra, hermanos. Este mundo es gobernado por Satanás, ¿lo sabías? Los gobiernos hacen lo que él quiere. Lucifer es el que dicta las leyes. ¿Cómo no van a aprobar matrimonios entre homosexuales? ¿Cómo no van a legalizar el homicidio de infantes en el vientre de su madre? ¿Cómo no lo van a hacer? Si es el diablo el que gobierna. Él es el que manda a los jueces. Él es el que legisla, el que susurra a los diputados. Tú votas por ellos, el diablo los controla. ¿Te das cuenta? Y a nosotros nos quiere igual.
metidos en pleitos, en chismes. Este evangelio, hermano, dice que Cristo llevó nuestros pecados sobre su espalda y tú eres libre. Este evangelio dice que Él sufrió todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Este evangelio dice que por su llaga tú y yo fuimos curados. Nosotros ya no somos pecadores, hermano. Somos pecadores rescatados. Somos libres. Y si tú sigues metido en pleitos ajenos es porque tú quieres. Pero en realidad Cristo ya te hizo libre. Tú puedes servir al Señor feliz. Si cometiste pecados, pueden ser perdonados. Si estuviste en drogas, tú puedes salir de ellas. Si estás en alcoholismo, puedes ser libre. Y lo único que tienes que hacer es rendirte a los pies de Jesús. Confesarlo como tu Señor y Salvador. Entregarle tu vida. Pero esto es lo que no quieren los sabios y los entendidos. Les dices que necesitan un Salvador y dicen no, solo necesitamos evolucionar y racionalizar más y vamos a salvar este mundo. No van a salvar nada, el mundo va de mal en peor. Lo que necesitan es un Salvador, un Mesías. Necesitan a Jesucristo. Y lo digo así porque estas son las frases que les recontrachocan. Necesitan un Salvador y necesitan un Mesías porque estás mal, porque eres un pecador. No, lo que necesito es ser mejor y esforzarme por no hacer cosas malas. Eso dice el religioso, no, hermano. Tú estás mal. Hay maldad en tu corazón y no puedes vencer tu propia maldad. Solo Cristo puede vencer el mal en ti. Pídele que ponga su espíritu en tu interior. Ruégale que te cambie, que te transforme, que deshaga todo lo que ha sido tu vida hasta ahora y que la haga de nuevo como una nueva vasija. Dile que te haga nacer de nuevo, que renuncias a todo lo que has logrado, lo que has hecho, lo que sabes, lo que conoces, lo que tienes, lo que eres. Y que ahora le entregas tu vida completa a Él, sin reservas, sin condiciones. Cuando hagas eso, cuando te humilles ante Dios, cuando te dobles rodillas ante el Señor, todo tú vas a cambiar, hermano. Entonces sí vas a nacer de nuevo. Entonces sí vas a poder decir, soy libre. Y cuando te pregunten, pero ¿cómo es posible eso? ¿Solo escuchaste una prédica? No es que escuché una prédica, es que volví a nacer. Porque renuncié a todo lo que yo era. Mi orgullo, mi altivez, mi vanidad, mi soberbia. Decidí dejar de pensar como yo y dejar que Cristo ponga su mente dentro de mí. Decidí de dejar de huir de Dios y encontrarme con Él. Decidí pedirle perdón por todo lo que le he hecho a Él, le he hecho a otras personas y me he hecho a mí mismo. Decidí aceptar su perdón. Decidí aceptar que Él es el juez de jueces y que me ha hecho libre. Y entonces todo mi pasado se borró. Y cuando mi pasado se borró, un peso se me cayó de encima. Volvió la sonrisa a mi rostro. Volví a tener esperanza. Ahora creo en sus promesas. Lo espero, oro por Él, lo adoro, canto, vivo feliz. La gente no entiende esto, hermano, porque no lo ha vivido. No lo ha vivido. No pueden entender cómo alguien, oye, pues, yo te veo que vives en la misma casa, con la misma mujer, tus mismos hijos, tienes el mismo trabajo. ¿Qué cambió? No veo que nada haya cambiado. Yo cambié, porque Dios me cambió. Pero ¿cómo te va a cambiar Dios? Me cambió porque le entregué mi vida y Él me perdonó. Son conceptos que el perdido no puede entender, hermano. Pero tú sí lo puedes entender. Si lo has vivido, lo puedes entender. Y si no lo has vivido, hermano, escúchame. Si estoy diciendo esto y tú no vives eso, es porque todavía sigues cargando el peso de tus pecados. Tú lo estás llevando. Si te sigues preocupando por qué vestirás, qué comerás, etcétera, es porque no has entregado tu vida a Jesucristo. Todavía sigues allí preocupado por cosas de este mundo. Sigues envidiando lo que tiene tu vecino, tu hermano, tu primo, lo que sea. Sigues peleando herencias, sigues peleando cosas. Dice Dios, cuando te mueras, nada de eso te vas a llevar.
Solo el Señor va a ir contigo. Solo el Señor va a ir contigo. Asegúrate que cuando te mueras, Cristo te tome de la mano y no el diablo. Entonces yo te invito, hermano, a que te olvides de cualquier cosa que sabes. Si has estado pensando que no necesitas, eso de la religión es para mujeres, dicen los varones, porque son orgullosos, son altivos, son soberbios. Hasta que no reconocen, es verdad, Señor, estoy mal y merezco ir al infierno por como estoy, pero perdóname, dame una oportunidad. Es entonces que Dios puede cambiarte de verdad. Cuando le prediques a alguien, hermano, predícale esto. No le prediques otra cosa. No discutas con ellos. Háblales de Cristo. Eso es lo que necesitan. Te digo una cosa, esa feminista, ese pro LGBT y cuanta letra quiera meterle, un día van a necesitar de un amigo. Y si tú te pusiste a destramparte ya peleando con ella, no va a pensar en ti. Mejor que se vaya diciendo, estos cristianos qué mansos son. Serán mensos, pero son mansos. Y un día, cuando necesiten ayuda, tal vez se den cuenta de que el mundo y todas sus ideologías no dan la felicidad, ni dan libertad. Y van a decir, ¿no será que tengo que probar esa libertad que dicen esos locos que creen en Cristo? Y tal vez te busquen. De verdad, tal vez te busquen. No pelees, hermano. Extiende la mano de ayuda ante esa gente. No tenemos pleito contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos son los que crearon esas ideologías, no las personas que como borregos las siguen. Son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ellos las diseñaron y contra ellos no se puede dialogar. La única forma de vencerlos es con el bien. Vence con el bien el mal. Predica de Jesucristo. Salva más almas y sálvate tú primero. Entrega tu vida a Jesucristo, amén. No necesitas palabras elevadas. No necesitas presumir ni impresionar. Como cuando te sientas a dar testimonio, tú solo di lo que sabes, tal como lo sabes. Di la verdad, como la viste, como la viviste, y no va a haber ningún problema. Cuando te quieran meter en camisa de 11 varas, dile, yo una cosa sé, antes era ciego y ahora veo. Cierra tus ojos allá en tu lugar. Vamos a orar. Ciego fui y me has dado la vista. Fui esclavo y rompiste mis cadenas. Llagas me cubrían el alma, Señor, y tú la restauraste como la piel de un niño. Estaba perdido, Señor, y dejaste todo para ir a buscarme. Me encontraste en donde estaba escondido de ti, Señor. Hay tantas cosas que no entiendo de este mundo, cosas elevadas, gente que presume. De ninguna de esas cosas sé, pero una cosa sé y es que Dios me ama y dio su vida por mí en una cruz. Sé que sin Cristo no soy nada, que sin Dios estaría muerto. Estaría de nuevo en el lodo y en el fango podrido. Hace tiempo que hubiera vuelto, Señor, al lodo del pecado. Porque reconozco que hay mal en mí, que me es difícil dejar mi viejo hombre. Reconozco que yo no puedo vencer ni a mi carácter ni a mis tentaciones. Reconozco, Señor, que yo estoy mal. Pero tú, Señor, viniste, dejaste tu trono, oh Dios, dejaste tu gloria, te hiciste hombre y moriste por mí en la cruz, y sobre tu espalda llevaste el castigo por todas mis transgresiones.
y cargaste sobre tus hombros mi culpa. Fuiste aplastado bajo el peso de mis pecados. Por mi llaga moriste tú y la sanaste. Esto es lo que yo sé, que Dios me ama y me ha salvado por amor de su nombre. Esto es lo que yo sé, que Cristo es la respuesta para todo aquel que anda en oscuridad. Esto es lo que yo sé, Señor, que no se trata de cosas elevadas que no se entienden, que tú diste este mensaje para que todos lo pudieran entender y lo pudieran saber. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje a aquellos que han sido cegados por el diablo, aquellos que no han logrado enterarse que el Salvador ya vino y ya trajo libertad a todo aquel que cree en Él. Ayúdanos, Padre, para que aquellos que están cegados con una venda en los ojos por el poder del enemigo puedan recibir la luz del Evangelio. Úsame, Padre. Úsame, llévame a donde el hombre necesite de tu paz. Llévame a las personas que necesiten de ti, sobre todo aquellas que viven tan engañadas. Ayúdame a hablar con humildad, con sencillez y con sinceridad, dando amor a aquel que nos da odio, tendiendo la mano a aquel que la escupe. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu testimonio escrita en ella. Y perdónanos si no la hemos leído, Señor, porque en ella está escrita tu santa voluntad de manera clara y sencilla. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, hermanos? Amados hermanos, somos agentes del Evangelio. Vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura. No tienes que dar una prédica. Cuando veas una persona que te dice es que no tengo dinero, dile, ¿por qué estás preocupado? Necesitas a Jesucristo, porque necesidades siempre van a haber, pero tu alma está siendo dañada porque necesitas la fe en Dios. Cuando veas a alguien enfermo, dile, Cristo es tu respuesta. Lo que necesitas es a Jesucristo. Cuando veas a alguien enojado, Cristo es lo que necesitas. Alguien preocupado, a alguien feliz, la verdadera felicidad que tú necesitas es la de Jesucristo. A alguien rico, la verdadera riqueza es Cristo. A alguien sabio, la verdadera sabiduría es Cristo. Al que se cree ignorante, pide sabiduría a Jesucristo. Al que se dice pobre, tú no eres pobre si tienes a Jesucristo. Amén. No hay hombre sobre la faz de la tierra que no necesite el mensaje que tú ya tienes en tu corazón. Anda y predícalo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dale ese aplauso al Señor. Dice el Malaquías 3:10, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, pues yo abriré las ventanas de los cielos y bendeciré en sobreabundancia. Entonces vamos a hacer la oración y también continuamos con la oración de las peticiones, ¿verdad? Todo aquel que esté cansado, afligido, esa es la palabra que hemos escuchado el día de hoy. Solo el Señor te puede levantar.
Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer la oración por las ofrendas. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, Señor, porque tú has sido hasta el día de hoy nuestro proveedor, porque no ha faltado nada en nuestro hogar, porque tú has sido bueno, porque tú nos has cuidado, nos has levantado, has bendecido la obra de nuestras manos. Gracias te doy, Señor. Y yo te pido por aquel que no ha podido traer su ofrenda. Yo te pido por aquel que tiene necesidad, que no tiene trabajo, mi Señor. Ayúdalo a buscar un trabajo para que te dé la gloria y la honra nada más a ti. Gracias te damos esta tarde, Señor, que nos vamos a despedir. Y yo te pido también, Señor, por aquellos que están pasando una necesidad. Tu palabra ha sido tan clara, Señor, y ha llegado al corazón de cada uno de nosotros. No tenemos por qué estar tristes, no tenemos por qué estar agobiados, no tenemos por qué estar angustiados, porque lo tenemos a Él. Así que todo aquel que esté cansado, afanado, triste, enfermo, ahí está la respuesta que has estado esperando. Cristo es la única respuesta. Gracias te doy, mi Señor. Bendice las ofrendas, bendice a los dadores alegres, Señor, que no falte en su casa. Y ellos verán tu gloria y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. A continuación siguen los avisos para ya despedirnos de la iglesia. Tenemos en la junta mañana de servidores a las 8 de la noche, los varones en la casa de Juan Pablo y las mujeres aquí en la iglesia. Todas estas reuniones, todas las personas que han asistido a un encuentro pueden venir a las reuniones. La verdad que es de completamente bendición. Se están tocando temas donde la verdad nos están ministrando por parte del Señor, y de verdad, si tienen la oportunidad de venir y han ido a un encuentro, de verdad vengan, porque el Señor habla en estas reuniones. Tenemos los miércoles de oración a las 7 p.m. aquí en la iglesia. Recordarles que el portón está cerrado, pero la puerta está abierta. Por ahí pueden entrar. Las hermanas se encuentran aquí pues orando. Tenemos igual para recordarles los encuentros. Son el 29, 30 y 1 de mayo los varones. Las mujeres el 6, el 7 y el 8 de mayo. Tiene un precio de 1,000 pesos. Se paga con Carlita Kim las mujeres y los varones con el hermano Fernando Mauri. En los jóvenes tenemos un torneo de fútbol, pero es fútbol pues en Xbox. Igual las mujeres tienen un picnic, pero todas esas actividades que estamos teniendo los jóvenes, hermanos, estamos teniendo palabra. No crean que nada más salimos, por ejemplo, ayer a Splash y nos fuimos a divertir. No, igual hay un momento de palabra donde aprendemos del Señor, donde el pastor pues nos imparte palabra a los jóvenes y estamos creciendo en el Señor porque se está dando el mensaje que el Señor quiere que nosotros escuchamos. Y ya para finalizar los avisos tenemos dos rifas. Tenemos un flan y un pastel de zanahoria. El precio es de 15 pesos el boleto. Y pues hoy se van a sacar los ganadores y hoy mismo se sacan los premios. Todo lo recaudado pues es para los jóvenes, para las actividades que estamos teniendo. Y el Ministerio de Obras están teniendo venta de bolis. Todo el hermano que quieran pues están aquí en la puerta. Y estamos despedidos, hermanos. Pueden pasar a ofrendar. Dios les bendiga.